En el siguiente video vamos a ver un análisis de las ecuaciones de Maxwell. Maxwell fue un gran genio de la física, James Clerk Maxwell. Él tomó todos los conocimientos que existían para el momento en electricidad y en magnetismo y logró con mucha capacidad unirlos en cuatro leyes fundamentales a las que llamamos las cuatro leyes de Maxwell. Dado el origen de cada una de esas leyes, él decidió nombrarlas a partir de sus principales creadores o aportantes. Por eso aquí en esta diapositiva o en esta presentación traigo alusión a Gauss, Johann Gauss, eh, quien fue matemático, astrónomo, geobotánico y físico. Su gran aporte a la física fue el manejo del cálculo vectorial, de tal manera que pudo dar explicación a componentes que llevan un flujo, eso quiere decir campos que llevan acompañados un vector de área. La otra persona que quiero nombrar acá es a André-Marie Ampère, francés, matemático y físico, cuya ley de Ampère pues lleva su nombre. Él experimentó mucho con corrientes, tratando de encontrar cómo era esa interacción entre corrientes debido a los campos magnéticos que se generan a su alrededor. Ampère proviene de una escuela de físicos que se dedicaron al estudio del magnetismo, tanto en alambres como en materiales. Empecemos entonces con la ley de Gauss. Aquí la tenemos como la hemos venido trabajando desde cursos anteriores. La integral es de una superficie cerrada del campo eléctrico punto de A es igual a la carga encerrado sobre epsilon sub 0. Recordemos que esta integral hace referencia al concepto de flujo eléctrico. He traído aquí esta explicación para recordar un poco en qué consiste la ley de Gauss. Miremos, tenemos acá, como dice este ejemplo, una esfera conductora. Aquí tenemos la esfera, aquí también tenemos la misma esfera, pero estamos interesados en encontrar el campo eléctrico en el interior y el campo eléctrico en el exterior. Lo que nos dice Gauss es que podemos buscarle la simetría a estos elementos para buscar el campo eléctrico. De esa manera podemos hacer una superficie cerrada, es decir, una superficie que encierra un volumen al que le podemos llamar gaussiana por su origen. Si esa gaussiana tiene un radio menor al radio de la esfera, estamos calculando el campo eléctrico en el interior. Si es mayor, estaremos calculando el campo eléctrico en el exterior. Miremos entonces cómo sería hallar el campo eléctrico en el interior. Las cargas dentro de un conductor se repelen de tal manera que se van a la superficie. Si localizáramos dos cargas en el centro de la esfera, inmediatamente se irían a la superficie por repulsión. Entonces, lo que nos daremos cuenta es que esta gaussiana, que es la que obedece la integral de superficie, esta ecuación me la he traído acá para hacerlo bien debajo de cada uno de sus correspondientes gaussianas. Esta gaussiana va a corresponder a esta integral de superficie. Entonces queremos averiguar el campo eléctrico que está aquí alrededor de esta superficie. Bueno, lo que sabemos es que no encierra carga. Las cargas
no se quedan en el centro por repulsión. Entonces, si no cierra carga, aquí lo tenemos, la carga encerrada es cero, entonces el campo eléctrico será en el interior cero. Simplemente este término vuelve cero, entonces este tendrá que ser cero. Observen cómo esta deducción se puede obtener fácilmente a partir de la ley de Gauss. Probablemente si hiciéramos esto por otro método, nos llevaría un tiempo darnos este resultado o llegar a esta misma conclusión. Miremos ahora cómo sería el campo eléctrico en el exterior. Traemos nuevamente la ecuación de Gauss, pero ahora nos daremos cuenta que la carga encerrada en general va a ser toda la carga que tenga la esfera. Aquí con mayúscula indicamos que es la carga total. Entonces podemos simplemente reemplazar la carga encerrada por la carga total. En el otro extremo, aquí en el lado izquierdo de la ecuación, podemos decir lo siguiente. El campo eléctrico está en la misma dirección del vector de área. En este punto, si averiguamos cuánto es el campo eléctrico, podemos decir que siempre una contribución que esté a este lado se anulará con una contribución que esté en este lado, en el sentido, en este sentido que será un sentido perpendicular a la superficie o al de área. Me explico. Este campo eléctrico, perdón, esta carga genera un campo eléctrico en esta dirección. Esta carga genera un campo eléctrico en esta dirección. Por lo tanto, cuando se sumen los dos componentes, siempre habrá un campo eléctrico solo en la dirección radial. Si tanto el campo eléctrico como el vector de área, que debe ser siempre perpendicular al área, están en la misma dirección, entonces al hacer el producto punto entre los dos, puedo dejar simplemente E, la magnitud del campo eléctrico, por dA. Otra forma de analizar eso es porque puede reemplazarse el campo eléctrico por el de área por el coseno del ángulo, siendo el coseno del ángulo 1 porque el ángulo es 0 entre E y dA. Bueno, podemos entonces sacar de la integral el vector campo eléctrico y nos quedará la integral de dA. Eso lo hacemos porque por simetría un campo eléctrico en este punto tendrá exactamente las mismas condiciones del otro lado, de tal manera que sin importar el punto sobre la superficie, el campo eléctrico será el mismo. La integral cerrada de dA pues será el área de este cascarón esférico. Esa área es igual a 4πr cuadrado, de tal manera que se puede pasar a dividir y al pasarlo a dividir hemos obtenido el valor de la magnitud del campo eléctrico en el exterior. Esta fórmula, que también se obtuvo de una manera simple, nos dice además que el campo eléctrico en el exterior de una esfera conductora se puede calcular como si se tuviera una sola carga en todo el centro de la esfera conductora. Esta es la forma como aplicamos la ley de Gauss. Es un proceso más que todo para recordar esas nociones anteriores. Ahora miremos cómo es la forma diferencial de la ley de Gauss. Aquí tenemos nuestra forma integral porque nos basamos en integrales para resolverlo. Aquí nos basamos en el concepto de derivada. Observen que este operador, que es el operador nabla, es un operador que deriva en las diferentes componentes o en las diferentes direcciones de las que se estén tratando. Recuerden que este operador nabla es bastante simple en coordenadas cartesianas, pero en coordenadas cilíndricas o en coordenadas esféricas es un poco más complejo. Bueno, entonces, esta forma diferencial se puede trabajar como esto que llamamos la divergencia, que es el producto punto
entre el operador Nabla y el campo eléctrico. Esta será la densidad de carga encerrada. Recuerden que la densidad de carga es la carga sobre el volumen. Es decir, si tomamos, por decir, esta esfera y sabemos cuánta carga tiene y lo dividimos entre el volumen, estamos obteniendo la densidad de carga encerrada. ¿Cómo podemos trasladar de una forma a otra? Bueno, antes de eso, miremos en qué consiste la divergencia. La divergencia es simplemente como lo entendemos. Algo diverge si está saliendo de un punto. En este caso, si uno tiene una carga positiva, sabemos que el campo eléctrico diverge de manera radial de esa carga. Si por el contrario tenemos una carga negativa, sabemos que las líneas de campo convergen a ese punto, a esa carga. Esto lo llamamos divergencia negativa o convergencia. Otro caso interesante, pero ya sin divergencia, es cuando tenemos un dipolo eléctrico. Si encerramos con la gaussiana para averiguar esas componentes en el exterior, nos daremos cuenta que una línea de campo eléctrico que sale de una carga da vuelta y vuelve a entrar por el otro lado. Eso nos dará como resultado que el flujo es cero, pues si una sale, la otra entra. Eso se puede traducir en que no hay divergencia, o sea que la divergencia es igual a cero. Bueno, ahora sí analicemos cómo es que podemos trasladar desde la forma integral a la forma diferencial la ley de Gauss. Bueno, la situación, el procedimiento se da gracias a este que llamamos el teorema de la divergencia, que también es llamado el teorema de Gauss o teorema de Green. Recibe diferentes nombres en los libros de cálculo. Lo que hacemos es reemplazar una integral de superficie cerrada por una integral de volumen en la cual, observe lo siguiente, esta integral de superficie está encerrando a ese volumen. Como encierra un volumen, por eso es que debe de ser cerrada. Bueno, entonces consiste en reemplazar este producto punto, o esto que también llamamos flujo, vector punto de A, por el gradiente del vector por el diferencial de volumen. Veámoslo aquí en el procedimiento. Esta es nuestra ley de Gauss, nos la hemos traído acá. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar este extremo de la ecuación por su equivalente. Eso significa, siendo este f cualquier vector, que para el caso particular será el campo eléctrico, será reemplazar esta forma por esta otra. ¿Sí? Entonces nos traemos esta forma, esta aquí, y sabiendo que el vector es E. ¿Qué sucede al lado derecho? Al lado derecho sabemos que la carga encerrada es igual a la integral de la densidad de carga por el diferencial de volumen, un concepto que hemos trabajado anteriormente. Recuerden que usted puede escribir la densidad de carga es igual a un dQ sobre dV. Entonces puede despejar dQ y luego integrar a ambos lados para hacer desaparecer el diferencial de Q al lado izquierdo. Ahora sí, entonces podemos reemplazar la carga encerrada por esta expresión, densidad de carga encerrada por dV, y nos vamos a dar cuenta que tenemos una integral de volumen a la derecha
y una integral de volumen a la izquierda. Eso quiere decir que estamos sacando la misma operación a ambos lados. Por eso, no habrá ningún inconveniente si desaparecemos la operación integrar y dejamos solamente los términos internos. Acá, como el epsilon sub 0 es constante, puede ir a la integral. Luego desaparecemos la operación y nos quedará la forma diferencial de la ecuación de Gauss. Finalmente podemos decir que estas ecuaciones se pueden expresar de formas genéricas en términos del vector desplazamiento eléctrico, que es D. El vector desplazamiento eléctrico es proporcional al campo eléctrico, dado que se multiplica por la permeabilidad del medio. Recordemos que la permeabilidad del medio de un material es esta permeabilidad del espacio libre por un factor de multiplicador, que siempre deberá ser mayor que 1, que hace que se incremente esa permeabilidad. En la mayoría de materiales, cuando se trabaja a campos bajos, se puede decir que el comportamiento es lineal, es decir, que esta permitividad permanece en valores aproximadamente constantes. Entonces, si nuestro medio es lineal, entonces podemos decir que este desplazamiento eléctrico cumple con esta forma de las ecuaciones de Maxwell. Aquí lo único que hicimos fue reemplazar el campo eléctrico de la ecuación de Maxwell por D sobre epsilon. Y nos quedan estas ecuaciones más, un poquito, no mucho, pero un poco sí más compactas. Miremos ahora la ley de Gauss, pero ahora enfocados en el campo magnético. Es decir, estamos involucrando también el flujo. Ahora el flujo será magnético porque proviene del campo magnético. Y nuevamente tenemos una integral cerrada porque es una integral que está recubriendo un volumen. La gran diferencia es que en esta ecuación el flujo siempre va a ser cero. Miremos la razón. Siempre el campo magnético viene en pares con norte y sur. Lo podemos llamar, entre comillas, carga norte y carga sur. No vamos a poder conseguir una carga aislada. Entonces, siempre, si queremos trazar una gaussiana, esta gaussiana deberá encerrar todo el dipolo magnético. De tal manera que cualquier línea que salga, siempre en algún momento ingresará a ese volumen. Por esa razón, siempre el flujo magnético será igual a cero. Y me faltó el igual. Miremos cómo es la forma diferencial o la divergencia. Lo que decimos es, no existirá, o por lo menos no es conocida todavía, una sola carga que sea de tipo magnética. Entonces no podrá conseguirse una divergencia de esa carga. Por tanto, siempre eso será igual a cero. La forma como se traslada de la forma integral a la forma diferencial es básicamente la misma, el mismo teorema que utilizamos para la ley de Gauss del campo eléctrico, con el teorema de Green. Las formas genéricas entonces relacionarán también de manera lineal el campo magnético en el medio con el campo magnético, que también se llama intensidad de campo magnético del vacío, podría llamarse. Entonces esto será 1 sobre mu, será
el comportamiento de la pendiente, que será también considerada de forma lineal a bajos campos magnéticos en medios tales como los que conocemos y son muy normales en la naturaleza y que nos interesan como las paredes, los vidrios, ¿sí? Estos medios que están asociados a, por ejemplo, el movimiento de una onda electromagnética. Haciendo este reemplazo, en estas ecuaciones podemos obtener estas formas de las ecuaciones. Miremos ahora la ley de Faraday. La gran importancia de la ley de Faraday es darnos cuenta que un campo magnético da origen a un campo eléctrico. Esta es la forma integral. Observen que tenemos esto que está al lado izquierdo, que lo llamamos una fuerza electromotriz, y por supuesto esto también será la fuerza electromotriz. Esta proviene de hacer la integral del campo eléctrico punto dl sobre una trayectoria cerrada. Este provendrá de hacer una derivada del flujo magnético, ya que este integral es el flujo magnético. Si el flujo magnético, que es toda esta integral, cambia con el tiempo, tiene derivada, por tanto producirá un campo eléctrico. Esa es la interpretación de la ley de Faraday. Aquí vemos cómo podemos decir que la FEN puede ser cada uno de esos extremos de la ecuación. Bueno, podemos ver entonces, y de acuerdo a algunas clases previas, que se produce una fuerza electromotriz si está cambiando el ángulo, cuando esto gira, está cambiando el ángulo entre el campo magnético y el vector de área. Esto me registrará aquí una corriente o un voltaje, dependiendo de si es un voltímetro o un amperímetro, indicándome que se produce fuerza electromotriz. Y también puede darse eso si el campo magnético está cambiando con el tiempo. Entonces, cuando este imán se desplace hacia afuera y hacia adentro, está cambiando la cantidad de líneas que atraviesan estas espiras, o de otra manera está cambiando la intensidad del campo en estas espiras, y eso hará que se registre aquí también una medida de corriente o de voltaje. La otra es que sea el área la que esté cambiando con el tiempo. Entonces, cuando desplazamos esta barra sobre estos rieles, donde hay un campo magnético alrededor, entonces esta área irá incrementando con el tiempo y irá incrementando el flujo, por lo tanto se formará una fuerza electromotriz. Y otro caso muy normal que se puede considerar es que este alambre genera una corriente que es dando vueltas alrededor del alambre, entonces el campo magnético estará ingresando dentro de la espira. La cuestión es que si se desplaza esta espira hacia la derecha, el campo magnético también irá cambiando con el tiempo, pues el campo magnético es mucho mayor en la medida en que se acerque al alambre y mucho menor en la medida que nos alejemos. Una cosa realmente importante de esta ecuación es que si nos desligamos de ese medio conductor que lleva la corriente, aún así debería de existir el campo eléctrico. Pues si nos fijamos en esta ecuación, ¿sí? Solamente es necesario una derivada de flujo magnético para que exista campo eléctrico. Entonces, si este campo magnético que está representado en líneas negras está aumentando con el tiempo, como pueden ver aquí, pasó de ser pequeño a ser grande, si hago una integral sobre una de estas líneas de campo eléctrico que sea cerrada, entonces voy a poder encontrar una FEM en ese, bueno, no una FEM, pero sí voy a poder encontrar una relación del campo eléctrico con esa trayectoria
Entonces, siempre que haya un campo magnético, se producirá un campo eléctrico, aun sin que exista un medio conductor. Esa es una de las claras deducciones de Faraday, de Maxwell con la ley de Faraday. Bueno, eso la podemos también interpretar a partir de la forma diferencial de la ecuación de Faraday. Observemos que es un rotacional. Entonces, a la pregunta si existe un campo eléctrico rotando, o sea, dando vueltas, la respuesta es sí existe siempre y cuando el campo magnético tenga derivada. Miremos entonces cómo relacionamos una y otra. La relación entre la forma integral y la forma diferencial se hace por medio del teorema de Stokes. El teorema consiste en cambiar una integral de línea que sea cerrada, o sea, un lazo cerrado, como les indiqué aquí sobre el campo eléctrico, un lazo cerrado por una integral de área sobre la superficie. Es decir, si tengo un lazo cerrado, ese lazo cerrado me estará encerrando un área que es el área a la cual corresponde esta integral. El teorema de Stokes entonces me permite cambiar desde la trayectoria hasta el área encerrada por esa trayectoria. Miremos cómo sería entonces trasladar de la forma integral a la forma diferencial. Tenemos aquí el planteamiento de la ecuación y luego tenemos acá el teorema de Stokes. Asumiendo que f, en este caso particular que es cualquier vector, puede ser ahora el campo eléctrico, entonces puedo reemplazar esto en términos del producto cruz, punto de A y hilo aquí. Es decir, hice simplemente un reemplazo directo. Ahora, al otro extremo, lo que va a suceder es que la derivada que es total puede ser ingresada dentro de la integral, pero ahora entonces esa integral, perdón, esa derivada tendrá condiciones parciales. Al integrarla dentro nos damos cuenta que tenemos una integral de área a la derecha y una integral de área a la izquierda. Como se está ejecutando la misma operación, integrar con respecto al área, entonces podemos decir que estos dos términos internos deberían ser iguales y al igualarlos obtenemos la ley de Faraday de forma diferencial. Las formas genéricas de esta ecuación son las mismas, no cambian, no, puesto que algunos términos se cancelan y llegaríamos a los mismos valores. Es decir, podemos trabajar las formas genéricas igual a como se han venido trabajando anteriormente. La última ecuación de Maxwell es la ecuación de Ampère-Maxwell. Inicialmente recordemos en qué consiste la ley de Ampère. Si tenemos un alambre que lleva una corriente, entonces se producirá un campo magnético alrededor. Recuerden que eso lo podemos deducir con la regla de la mano derecha, en el cual el dedo pulgar me indica la dirección de la corriente y los demás dedos me indican la dirección como está girando el campo alrededor de ese alambre. Bueno, entonces si hago, este fue el planteamiento hecho por Ampère. Si evalúo cómo es el campo en una de estas líneas, un lazo cerrado, voy a encontrar que eso va a ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Entonces noten también que aquí tengo una integral cerrada que quiere decir que esta integral me tiene que encerrar un área.
Bueno, recordemos que si B y DL van en la misma dirección, entonces puedo decir que el producto punto desaparece y dejarla solamente indicado en términos de las magnitudes. Eso se cumple en este caso dado que DL va en la misma dirección del campo dando la misma vuelta. Entonces puedo sacar el campo de la integral, aquí lo tengo, y decir que la integral cerrada de L, la integral cerrada de dl es simplemente la trayectoria, es simplemente el perímetro de una circunferencia que es 2pi por r. Ahora si paso esto a dividir, obtengo el valor del campo magnético por fuera de un alambre que conduce una corriente. Observen que esto de la corriente encerrada quiere decir la corriente que está encerrada por el lazo. Ahora miremos la modificación que hizo Maxwell a esa ecuación. El experimento que hizo Maxwell consistía en tomar un condensador de placas paralelas y poner una corriente alterna sobre sus placas. Como ustedes saben, la corriente alterna a veces pondrá cargas positivas a la izquierda y cargas negativas a la derecha, pero a veces se producirá un cambio. Cambias negativas a la izquierda, cambias positivas a la derecha por el cambio de polaridad de la fuente. Ese efecto hace que el campo eléctrico a veces sea de izquierda a derecha y otras veces sea de derecha a izquierda. Ese cambio producía un campo magnético en medio de las placas. Ese campo magnético se veía de forma rotacional. En general, siempre el campo magnético está rotando. Allí entonces surgía un misterio de por qué, no, sin haber una corriente, porque recuerden que las cargas no saltan entre las placas, sin haber una corriente, por qué se producía un campo magnético rotando. Así que Maxwell decidió dar a entender que es el campo eléctrico el que está generando este campo magnético de una manera similar a como si estuviera una corriente. Así pues, Maxwell propone decir que el campo eléctrico puede producir una corriente en el centro, una corriente que no es real, a la que llamó la corriente de deriva. Y propuso este término para darle solución. Como efectivamente se verá, el término es adecuado. De tal manera que Maxwell, además del término que él tenía, la ley de Ampère, sumó un término adicional por corriente de deriva. De esta manera, si no existe corriente, sabremos que un campo eléctrico puede dar origen a un campo magnético, aún sin la presencia de cargas corrientes. Esto es muy importante y, por supuesto, le dio un rumbo nuevo a los campos eléctricos y magnéticos. Miremos, si queremos llevar la forma integral a la forma diferencial, entonces la corriente cambiará por el término de densidad de corriente. Recordemos que esta densidad de corriente es igual a la integral, o mejor, la corriente es igual a la integral de J punto de A. Este término ya lo habíamos utilizado, la densidad de corriente, en los alambres. En los alambres es un poco más simple porque será la corriente sobre el área transversal de este pequeño alambre. Entonces será corriente sobre área. Este otro término, al trasladarlo, sucederá de igual manera que pasó con la ley de Faraday, que esta derivada total, al trasladarlo a la otra forma, queda como derivada parcial. El método para pasar de uno a otro seguirá siendo el
teorema de Stokes. Bueno, aquí tenía la definición de la corriente en términos de la densidad de corriente. Observen que si esta área pasara a dividir, entonces un dI sobre un dA sería la densidad de corriente. Bueno, sabiendo ya que lo que hay aquí es presumir que hay una corriente que no existe en la realidad, eh, esa es la razón por la que llamamos a esto una densidad derivada, una densidad deriva. Las formas genéricas de esta ecuación pueden ser simples, reemplazar H, reemplazar B en términos de H y reemplazar el campo eléctrico en términos de D, y así nos quedarán estas formas genéricas de las ecuaciones eh, en forma diferencial y en forma integral de ahora que es la ley de Ampère-Maxwell. Bueno, propongo entonces que ustedes resuelvan estos 4 ejercicios principalmente para recordar de cursos anteriores cómo era que se aplicaban esas leyes en los medios. Específicamente puede ser para hallar el campo magnético de un toroide, el campo magnético de una bobina o el campo magnético entre dos eh, elementos cargados, en este caso una esfera y un cascarón metálico. Adicionalmente les voy a solicitar que traten de cambiar de forma integral a la forma diferencial todas las ecuaciones a partir de sus formas genéricas.